Estamos conversando con el profesor Luis Felipe Barrón. Él es profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas en la Ciudad de México. Y su área de expertaje es la Revolución Mexicana. Y el coloquio alrededor del cual están ocurriendo estas conversaciones es sobre las independencias de América Latina. Pero algo que podría ser interesante que conversemos es cómo se pasa de la independencia a la revolución. ¿Cuál es ese proceso a lo largo de la historia mexicana que lleva de la independencia a la revolución? Bueno, el proceso, digamos, es un camino, ¿no? Que sale de la ruptura con España, el deseo del autogobierno, el deseo de fundar un sistema en donde el gobierno está limitado y abrir el espacio para la libertad individual, que al principio no es muy exitoso. Es decir, cuando menos en el caso de México, la primera mitad del siglo XIX es una historia convulsa de varios experimentos constitucionales, en la que en esta historia el liberalismo se va afianzando poco a poco. A la mitad del siglo ya hay una propuesta liberal muy clara. Es, digamos, el liberalismo más maduro, ¿no? del siglo XIX mexicano, que desemboca en la Constitución de 1857. Esa es la Constitución liberal por antonomasia en la historia de México, una Constitución con un ejecutivo muy débil, un Congreso muy fuerte, unicameral, en un sistema federal, que es una cosa muy particular. No hay Senado en la Constitución de 1857, y que se va a hacer muy famosa en la discusión de los intelectuales hacia el final del siglo, porque hay un convencimiento de que es imposible gobernar con esa Constitución. Y bueno, va a aparecer ya en la primera década del siglo XX un libro, bueno, que va a ser muy importante en la historia del pensamiento en México, que se llama La Constitución y la Dictadura. Es de don Emilio Rabasa. Y es esta argumentación que se hace de que con esa Constitución el Ejecutivo no puede gobernar, y entonces se hace de una serie de medios metaconstitucionales, les dicen, para poder gobernar, y es lo que cimenta la dictadura de Porfirio Díaz, que va a terminar en la Revolución Mexicana. Y en ese contexto, ¿es cierto que no se podía gobernar? Digo, ¿qué quería decir gobernar en ese contexto? Pues el problema es que en la primera mitad del siglo hay un montón de revueltas, levantamientos militares, golpes de Estado, que poco a poco van a ir convenciendo a la clase política que se necesita un sustituto del rey español, un presidente todopoderoso que pueda, pues, tener los suficientes poderes para controlar este desorden político, los levantamientos, etcétera, y que va a terminar con lo que en la historia de México conocemos como la dictadura de Santa Anna. Eso es en 1853 a 1855. Cuando cae Santa Anna, hay otra revuelta militar, cae Santa Anna, y entonces viene el movimiento contrario. ¿Cómo hacemos un presidente que no se convierte en un dictador? Y entonces, en realidad, eso es lo que sucede. Hay una presidencia tan débil que es imposible gobernar para el presidente, ¿no? Es un Congreso muy fuerte, insisto, sin Senado. Entonces es un Congreso que prácticamente domina al presidente, y el presidente no tiene ningún poder para gobernar efectivamente, ¿no? Cuando se promulga la Constitución de 1857, el primer presidente con esa Constitución, Ignacio Comonfort, es el que la acaba desconociendo, y empieza la Guerra de 3 años, que llamamos en México, y que, pues, se debilita tanto al Estado mexicano que es lo que permite la invasión francesa, el imperio de Maximiliano. Entonces, cuando por fin salen los franceses de México, hay esta convicción de que no se puede gobernar con un presidente tan débil. Realmente no tiene los poderes para organizar un ejército, para defender a la nación, para proteger la soberanía, etc. Entonces, en realidad, sí, por decirlo de alguna manera, se peca en el otro extremo, ¿no? Se quiere evitar un gobierno que abrume todo y que infrinja las libertades, y se termina siendo un gobierno tan débil que no puede proteger la libertad tampoco.
Claro, y esto explicaría porque en otros países en América del Sur había una discusión sobre la monarquía, es decir, se tomaba en serio la posibilidad de que esos países continuaran siendo parte de la monarquía española o que tuvieran una monarquía propia. Pero en México sí cuaja esa idea del monarca. Bueno, la idea de la monarquía en México es una historia complicada porque México, al independizarse de España, tiene primero el llamado Imperio Mexicano, es decir, hay un monarca, Iturbide se convierte en monarca y esto, bueno, es un fracaso el Imperio Mexicano y esto convence a la clase política en un primer momento de que la monarquía no es una opción, pero conforme el siglo va avanzando y la política sigue convulsa y siguen los golpes de Estado, etcétera, hacia la mitad del siglo ya hay propuestas monárquicas otra vez. Con la invasión estadounidense y la pérdida de la mitad del territorio, resurge esta idea de que la monarquía es posible y eso es lo que desemboca en el imperio de Maximiliano. Una vez que cae Maximiliano, entonces en México muere completamente la idea de la monarquía. Pero básicamente la invasión norteamericana y la pérdida del territorio lo que hace que renazca la idea de la monarquía en México. ¿Y cómo se avanza entonces hacia la revolución? El porfiriato y luego la revolución. Bueno, el porfiriato es la época del gran desarrollo industrial en México, es la época de estabilidad política, una estabilidad basada mucho en represión, en una distinción muy clara de clases sociales, que pues va produciendo un descontento social importante, ¿no? Sobre todo en el ámbito rural. Ahora, paradójicamente, la Revolución Mexicana no empieza como un levantamiento popular, sino empieza con el descontento de la clase media, que va creciendo con la industrialización, con la urbanización, y el porfiriato era un sistema político muy cerrado, que no permite la incorporación de esta clase media joven, y son estos integrantes de la clase media los que abanderan la revolución. Ahora, la propuesta es regresar a la Constitución del 57, es decir, regresar al liberalismo decimonónico y es la inercia del levantamiento popular que se produce después del levantamiento original de 1910, lo que acaba provocando que tengamos en México la Constitución de 1917, en donde viene esta confusión de las garantías individuales con las garantías sociales, ¿no? Que es, bueno, se le dice la primera constitución social del siglo XX y toda esta historia, pero es una constitución muy peculiar porque, bueno, garantiza los derechos individuales, pero los contrapone a los llamados derechos sociales. Y ha sido, pues, la historia tortuosa de México en el siglo XX, ¿no? ¿Y qué lecciones podemos aprender de estos procesos? Pues la lección, yo creo, más importante que podemos aprender es que es imposible que haya realmente estabilidad política duradera si no se tiene un gobierno que pueda proteger los derechos individuales, pero en donde la esfera del poder esté perfectamente limitada. Yo creo que lo que ha faltado en nuestros países es darle la oportunidad a la gente de que realmente se convierta en un contrapeso para el gobierno. Si una vez que la sociedad se ha manifestado y hemos hecho constituciones, la sociedad se separa del proceso político y entonces el gobierno se desborda sobre la sociedad y la sociedad no tiene una manera de ponerle un límite a ese gobierno. Y eso es lo que tendríamos que recuperar. Caminamos en los dos extremos. O queremos que la sociedad esté involucrada todo el tiempo en el gobierno, lo cual le quita la razón de ser a la democracia representativa, o queremos que la sociedad no se involucre para nada y entonces la democracia representativa se convierte en una lucha de facciones. Son los partidos políticos como camarillas los que deciden lo que va a hacer el gobierno y atropellan constantemente a la sociedad. Entonces yo creo que la lección es esa, la sociedad se debe manifestar en un pacto original y después debe de ser la misma sociedad la garante de ese pacto. No puede delegar esto en los partidos políticos. Tiene que permanecer involucrada, pero respetando también la democracia representativa, es decir, dejando que el gobierno gobierne. Pues, profesor Barrón, muchas gracias por compartir estas ideas con nosotros y también a ustedes, muchas gracias por su atención.